Amén, hermano. Buenas noches. Vamos a comenzar, son 7:45 casi. ¿Ya? Vamos a orar ahí mismo donde estamos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por en esta hora reunirnos, Señor. Ayúdanos a poder entender tu palabra de manera sistemática, Señor. Ilumina las mentes de mis hermanos, mi mente también, Señor. Padre eterno, y apresura también los pasos de mis hermanos que están en camino, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado, por decirlo de una u otra manera, comprobando que cada persona de la Trinidad, cuando se manifiesta como Dios, ¿no? Hemos dicho que, y varias veces, que la persona trina de Dios se compone de tres personas, no de tres dioses, ¿ya? Sino de tres personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ya? No son tres dioses, son tres personas, ¿ya? Entonces, lo que hemos hecho en la clase pasada es dar a entender aquello. Su atención, por favor, hermanos. Por favor, silencio, por favor. Entonces hemos visto cómo se demuestra la Trinidad con pasajes, y ahora estamos en la parte de las características de la esencia divina. Esto es importante porque a través de eso también demostramos que cada persona, o sea, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, cuando se manifiestan en forma de Dios. Y esto también sirve para reforzar la idea de justamente el Dios Trino, que tanto como el Padre es Dios cuando se manifiesta, el Hijo es Dios cuando se manifiesta y el Espíritu Santo es Dios cuando se manifiesta. Entonces, todo lo que hemos visto, estas características, y seguimos en esas características, justamente van a demostrar, porque eso es lo que se trata de hacer, demostrar. Por ejemplo, hemos demostrado la clase pasada que el Padre es soberano, hemos demostrado que Jesús es soberano, y hemos demostrado que el Espíritu Santo es soberano, ¿no? Luego hemos demostrado también que tanto el Padre es recto, el Hijo de Dios es recto, y el Espíritu Santo es recto. Asimismo hemos visto la justicia de cada uno de ellos. Ahora nos toca la característica del número 4, que es el amor, ¿no? El amor tanto en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, vayamos a la separata, ¿ya? Vayamos a la separata. Entonces, ¿qué decimos acerca del amor de Dios, no? El amor de Dios es incondicional y perfecto, ¿no? Es el único amor que es incondicional y que es perfecto, ¿no? Quiere decir que no hay error en él, no hay una, digamos, como el ser humano, ¿no? Que a veces ama y a veces no ama, ¿no? El amor significa hacer lo que es justo y mejor para otros, aunque al hacerlo sea acompañada de sentimientos desagradables, ¿no? Obviamente que Jesucristo nos amó tanto que Él dio su vida hasta la muerte, ¿no? Hasta haber cumplido lo que el Padre le había mandado como misión. Y el combustible de Jesucristo, por así decirlo, ha sido el amor, ¿no? Así como el Padre mismo, también por amor a nosotros, envió a su Hijo Jesús, ¿no? Entonces vamos a ver el amor en el Padre, ¿ya? Primero, Tito 3:4, ¿ya? Tito 3:4, mientras van buscando. Tito 3:4, ya, lo voy leyendo, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, ¿no? Qué importante, este versículo incluso habla implícitamente de la Trinidad también, ¿no?
Acá dice que se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, dice, ¿no? O sea que no solamente Jesús es el Salvador, sino también el Padre, ¿no? Vemos en la Biblia cómo a veces se intercambian ciertas características, ¿no? Recuerden que en el Antiguo Testamento decía, y llamará su nombre Emmanuel, ¿no? Que es Dios con nosotros, dice, ¿no? También dice, justamente lo menciona como si estuviera atribuyéndose algunas características del Padre. Dice, se manifestó la bondad de amor Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Dice que nos salvó no por obras de justicia, ¿no? Como hemos dicho siempre que la salvación para el cristiano, la salvación para con el Dios Trino y Jesucristo, no se basa en nuestras obras, ¿no? Sino solamente en la fe en Él, a través de la gracia, ¿ya? Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, ¿no? Eso es un poco que cuando el creyente se convierte a Dios, sí, ya, gracias. Cuando el creyente se convierte a Dios, hay una regeneración en ese momento, ¿no? Hay un lavamiento, como dice acá, de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo hace una nueva criatura y ahí es donde se nace de nuevo, ¿no? Algunos creen, y eso lo pongo acá aparte, ¿ya? Algunos creen que la regeneración es antes de la conversión. Y algunos creen que es en el momento de la conversión. Esto es en base a que Dios ha predestinado de antes de la fundación del mundo a que el cristiano acepte el llamado del Señor. ¿Recuerdan? Había una Lidia, creo que se llamaba en el libro de los Hechos, ¿no? Dice que Dios le abrió el corazón para que entendiese el Evangelio, ¿no? En este caso se podría hablar acá que Dios actuó primero y ella obedeció al Evangelio, ¿no? Pero donde vemos esto, generalmente son casi todos los pasajes, ¿no? A todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Entonces solamente lo dejo para, en el tema de soteriología, que significa estudio de la salvación, vamos a ver las diferentes posturas que hay, ¿no? Es algo como que en realidad tú eres salvo porque Dios te ha predestinado a ser salvo. Y tú solamente respondiste a la predestinación, ¿no? Esa es una forma de ver, ¿no? Una forma teológica. Otra forma es sobre tu libre albedrío. Tú has escogido libremente a Dios, ¿no? Esto tiene más sustento bíblico que esto. Pero, como les digo, lo vamos a ver a profundidad. Pero siempre en las Escrituras va a tener que sopesar lo uno con lo otro, porque ambas posturas, digamos, se encuentran en la Biblia, ¿ya? ¿Ya? Bien, vamos a ver acá, ya. Otro tema del amor del Padre lo encuentran en Primera de Juan 4:7, ¿ya? Primera de Juan 4:7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor, dice, es de Dios, ¿no? Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Es su esencia, ¿no? Y cuando habla acá de Dios, generalmente, como yo les comenté en la clase pasada, siempre habla del Padre por temas de funcionabilidad, ¿no? Y siempre hay una división. Pero algunas veces se le habla a Jesús como Dios también, literalmente, ¿no? Ya, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él, ¿no?
10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado, ¿no? Este es otro versículo más, es sencillo acerca del amor del Padre, ¿no? Y obviamente el otro sustento del amor del Padre es el versículo conocido, ¿no? Que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos las características en el Padre, el amor del Padre. Vayamos al Hijo, ¿no? El amor en el Hijo. El amor en el Hijo de Dios con versículos bíblicos, ¿no? Primero dice, vayamos a Juan 15:9, ¿ya? Juan 15:9. Esta es una palabra que les dio a sus discípulos, ¿no? A sus discípulos. Juan 15:9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor, ¿no? Jesús está declarando el amor hacia sus discípulos, ¿no? Y obviamente esto se extiende para todos los discípulos de todas las edades, ¿no? Que somos nosotros. Una cosa son los apóstoles y otra cosa son los discípulos de los hijos de Dios de todos los tiempos, ¿no? Los apóstoles solamente son los 12 y el último, el apóstol Pablo, ¿no? No existen más apóstoles, ¿no? En realidad la palabra apóstol en sí, o sea, del griego, eso significa un llamado, ¿no? Llamado para una misión. Eso significa llamado para una misión, o sea, del griego original, ¿no? Entonces, hoy en la actualidad se autodenominan muchas personas apóstoles, pero si usted va al libro de Apocalipsis, en la ciudad santa de Jerusalén, dice que estaba el cimiento, ¿no? Un cimiento que tenía 12 cimientos, mejor dicho, ¿no? 3 por cada lado, serían 3 por 4, 12, los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, si pensamos en más apóstoles, tendríamos que agregar un montón de cimientos, ¿no? En la Nueva Jerusalén. Pero el libro de Apocalipsis es bastante claro, existen solamente 12 apóstoles, ¿no? Ahí surge una pregunta, ¿no? Porque también el último apóstol que escogieron en vez de Judas fue Matías, ¿no me equivoco? Matías, ¿no? Pero Pablo se dice que fue el último, ¿no? Entonces es interesante ver si realmente su nombre estaría aquí o se refiere únicamente a los apóstoles que fueron antes de Pablo, ¿no? Particularmente pienso que podría ser de Pablo porque dice los apóstoles del Cordero, ¿no? Ahora, si usted busca en las Escrituras, ¿cuáles son los requisitos para ser apóstol? Los requisitos son haber visto presencialmente, ¿no? Ojo, ya lo voy a poner ahí. Haber visto a Jesús, ¿no? Haber visto a Jesús, ser enseñado por Él, ¿no? Otro bueno, en este sí comparte con otro, pero milagros en el Espíritu Santo, ¿no? Eran los principales, al menos los dos principales. Solo podrían ser apóstoles aquellos que eran testigos tanto en su muerte como en su resurrección, ¿ya? Entonces, ahora se autodenominan apóstoles, pero no han cumplido ninguno de estos dos. Es claro eso. ¿Dónde está el versículo, hermano? Dice que en la Biblia. ¿Cómo dice, hermana? Lo de los requisitos de los apóstoles, dijo que en la Biblia aparecen las características. Claro. El versículo.
Vamos a buscar acá. Eso aparece en Pablo cuando dice eso. Ya, el otro más, me dice. Sí, ahorita. Está feliz con la clase. Claro. Ahí le paso ya. Ya, hermano, gracias. Ser discípulo de Jesús, sigo su reflexión y como me hago con Cristo, ¿no? Sí, gracias de eso. Vayamos a 1 Corintios 9:1, ¿ya? Primero Corintios 9:1 habla Pablo de los requisitos. Estos requisitos salen porque a él le estaban cuestionando su apostolado. Él le cuestionaba, ¿no? Dice 1 Corintios 9:1, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois ustedes en el Señor, ¿no? Contra lo que me acusan, esa es mi defensa, ¿no? Entonces acá está hablando, ¿no?, de la libertad en Cristo y que ha visto al Señor Jesús, ¿no? Él no lo vio antes de la resurrección, pero lo que pasa es que Él se presentó a Él en carne y hueso, en espíritu, sea como sea, ¿no? Entonces acá lo dice claramente, ¿no? Y hay más. Hay más versículos sobre eso. Hechos 1:21 también. Ya, aquí los discípulos eran 11, ¿no? Los apóstoles eran 11 y estaban buscando al 12º, pues, en vez de Judas. ¿Ya? Dice Hechos 1:21, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, ¿no? Para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, ¿no? Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, ¿no? Básicamente están diciendo que sean testigos de todo lo que hizo Jesús, ¿no?, en su ministerio, no que se lo hayan contado, sino que haya sido testigo ocular, ¿ya? Tanto desde que Jesús andaba, predicaba, todo, y el testigo de su resurrección. ¿Quiénes escogieron? Dos, escogieron a un tal José y a otro que se llamaba Matías, ¿no? Y dice que las suertes, bueno, no es una cuestión de cábala ni nada de ello, simplemente entre los dos lo pusieron al Señor para que pueda escoger, porque el Señor al final escogió,
y cayó sobre Matías, dice, ¿no? Entonces ahí vemos estas dos cositas, lo que había dicho, ¿no? Ocular de Cristo, muerte, resurrección, y sean enseñados por Él. Este requisito de los milagros en el Espíritu Santo es más bien una confirmación del apostolado. Claro, sin embargo, ahí como que entra un poquito en controversial, sería el apostolado de Pablo. Entonces el man se llamó apóstol porque él no vio la muerte de Jesucristo, él vio fue la resurrección de Jesucristo, o sea, vio a Cristo resucitado. Claro, lo que pasa es que la Biblia es una palabra inspirada por Dios, ¿cierto? Pablo se autodenominó apóstol. Si yo encuentro en las Escrituras que Pablo se autodenominó apóstol y él ha sido enseñado por él no vio esto ni esto, él se autodenominó apóstol y muchos reconocían su apostolado y creemos que las Escrituras son inspiradas por Dios, no podemos poner en tela de juicio lo de Pablo, porque si te dice que si usted pone en tela de juicio, tiene que negar las Escrituras inspiradas por Dios. Pero entonces el apostolado no solamente es con esos requisitos, porque entonces no, lo que pasa con conocer a Cristo y ser discípulo de Cristo, ya puede ser apóstol. Si tiene, porque acá dice algo que yo... Pablo dice, mira, voy a escribir, vamos a hablarle con Pablo. Acá dice algo en esta, aunque otros piensen que no soy apóstol, porque eso es lo que pasa con los apóstoles, la mayoría dice que no lo son. Ciertamente para ustedes lo soy. Ese es 1 Corintios 9, el que usted está dando, versículo 2. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. La prueba es que tiene discípulos, que va dejando la palabra de Dios en todas partes, que va teniendo gente que conoce de Dios, que va quedando evidencia de que es una persona inspirada por Dios. Va fundando iglesia, es fundador de iglesia. Llámenlo reverendo, llámenlo... El apostolado cumple una función, ¿no? Primero son los requisitos. El apostolado no necesariamente quiere decir que va a fundar una iglesia y fundar otra iglesia. No hay un versículo que diga eso. El tema es que ellos son cabeza y líderes para que de la roca que fue fundada Jesucristo, de allí salga y establezca las misiones. Pero eso acabó en Pablo. Miren lo que dice el apóstol Pablo, yo no lo digo. Dice 1 Corintios 15, 8. Dice desde el 15, 4, dice, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, de los cuales muchos viven y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo en ellos, así predicamos y así hemos creído, ¿no? Él se considera el último de los apóstoles. No hay apóstol luego del apóstol Pablo. No existe. No existe. No existe apostolado o apóstol después. Ahora, el sembrar, digamos, hacer misiones es parte del pastorado, parte de los dones que ha dado el Señor, ¿ya? Pero no existe el mismo Pablo dice que él es el último de los apóstoles, ¿ya? Y si él lo dice, la palabra es inspirada por Dios, no podemos cuestionarla, pues, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Nos hemos quedado. Claro, o sea, si lo hablamos como significado, es que lo que pasa es que una cosa es
el significado de la palabra apóstol y otra cosa es la jerarquía apostólica. Hermano, ¿y los 5 ministerios, cuáles son? ¿Ahí están los apóstoles o no? Ministerios. Era maestro, pastor. Algunos Dios constituyó a apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros. Entonces sí está dentro de todo. Claro, es un ministerio pero cesado. El ministerio de apostolado es cesado, porque tiene que haber cumplido estas cosas. Esto. Y no hay nadie más que se le haya presentado a Cristo. Cristo no se le ha presentado visiblemente. A Pablo se le presentó visiblemente. No entiendo cómo nosotros podemos congregarnos si no conocemos a Cristo. ¿Cómo podemos congregarnos nosotros en la iglesia si no conocemos a Cristo? Hermano, hay personas que Pero ven, tiene que ¿no? ver Que eso tenemos con que la tener un comunidad. conocimiento de Dios, o sea, lo conozco, lo he visto, ha estado conmigo, me ha respondido, me ha escuchado. O sea, puedo decir que lo he visto. No. Aquí estamos hablando de una vista física literal, no estamos hablando de un sentimiento espiritual o una revelación o unas lenguas. Yo me refiero a que Cristo se ha presentado ante mí y me ha hablado. Y al último que le ha pasado eso es al apóstol Pablo. Por eso él dice, ¿acaso no he visto yo al Señor? No dice, eso es lo que dice. Entonces, no hay apóstol, nuevamente, no hay apóstol, porque tuvo que haberse revelado. Y Pablo, como que él dice, yo ni siquiera debí ser apóstol, dijo eso, ¿no? Porque yo he perseguido al Señor. Entonces, el apostolado, como significado del griego, es llamado para hacer una misión. Para una misión. Y es un término secular. Pero el apostolado de jerarquía está en el libro de Apocalipsis. Busquen el libro de Apocalipsis. Vayamos a Apocalipsis, ¿ya? Para que esto quede claro. pero hermano, hay personas que dicen que sí hay apóstoles, ¿no? Hay diferentes. Es que eso lo hacen, esos son falsos maestros para que ellos se sientan mayores que un pastor, que tengan más influencia y por ende recauden más dinero. Eso es la verdad. Y profetas que no son lo mismo. Ajá. Hay profetas que no. Bueno, yo no me atrevería a decir cosas así porque no sé lo que Dios hace. Pero también hay casos pastores que Debería a juzgar a otros hermanos. O sea, ¿usted cree que hay apóstoles? Yo creo que sí. Ya, pero no tiene fundamento bíblico, hermana. Sí tengo fundamento bíblico, le acabo de dar fundamento bíblico, pero en donde usted dice que Pablo se salva del apostolado, él dice, yo fui el último que vio a Jesús resucitado, pero no está diciendo el último apóstol, está diciendo que el último que vio a Jesús en ese tiempo. Pero dice claramente, mira, yo te voy a buscar otro versículo más. Hermano, ¿usted cree que hay profetas en estos tiempos de Dios? Sí, ¿no? No. Ahora, hermano, Un ratito, justo estoy en Apocalipsis, ¿ya? hermano Luis, voy a ver nada más este versículo. No hay pastor. Miren, dice la Nueva Jerusalén, dice. ¿No? Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, dice, ¿no? Está hablando que el fundamento de la Nueva Jerusalén se basa en los 12 apóstoles. El apostolado tenía la misión, ¿no? Justamente Jesús escogió a 12 para publicar su verdad. Y estos 12 tenían esa facultad de hacer milagros, señales, para confirmar que realmente Cristo era el Hijo de Dios. Para eso era el apostolado, ¿no? Entonces, Bueno, acá Efesios 4, 11, 12 y 13 da el propósito de los ministerios o de lo que sería el don de Dios en nosotros, ¿no? Dice, Él mismo dio a unos
apóstoles, o constituyó a unos apóstoles, y a unos profetas, y a unos evangelistas, y a unos pastores y maestros. Habla en plural. ¿Cuál es el propósito? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora dice, ¿hasta cuándo? Dice, no dice hasta el último que vio a Jesús, no dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Así es. Entonces, ese es hasta Claro. el momento. Entonces, ¿qué Claro, hace? claro. No. Cuando dice hasta, no quiere decir que esto va a ser por todo el tiempo, ¿ya? A nosotros nos ha beneficiado la existencia de los apóstoles, porque recuerden que los apóstoles son como las bases de la Nueva Jerusalén. Sobre ellos descansa la doctrina de Cristo. Y sobre estos apóstoles están ya los oficios de pastores, maestros, evangelistas, entre otros. También pueden ser los profetas, pero recalco una vez el término profeta no se da en la actualidad ya. Lo que hay es el don de profecía, que es una cosa muy diferente, pero profeta como tal no. La base de los apóstoles es esta, ¿ya? Por eso dice el libro del Apocalipsis, los 12 apóstoles del Cordero, ¿me entienden? Si hubiera más profetas tendríamos que aumentar la base. Es que el apostolado cumple una función muy diferente al de pastor, maestro, evangelista. El apóstol cumple la función de que al haber visto a Cristo con señales y milagros, esto en el primer siglo tuvo que haberse creído por todos los hombres, ¿me entienden? No hay ni una parte en el Nuevo Testamento, y búsquenlo, no hay una parte en el Nuevo Testamento que hable que hay otro apóstol aparte de Pablo, porque si hubieran apóstoles, allí en ese tiempo hubieran habido más, pero busquen en su Biblia. No puede ser que 100 años después, 200 años después, 300 años después me aparezca otro apóstol. No. Tiene que haber, si hubiera habido otro apóstol, el apóstol de Pablo, tienen que haberlo nombrado ahí. Pero estaban los apóstoles, los 12 discípulos de Jesús. O sea, es un sentido común, ¿ya? Y aparte no, el apostolado ya cumplió su principal función, ¿ya? En cuanto a la profecía, el término profeta como tal también es cesado. Lo que hay ahora es el don de profecía. El don de profecía. Bíblicamente, ¿por qué ha cesado? Alguien dice, yo soy el último profeta, dice. No, ha cesado porque tenemos ya la revelación completa de la palabra. Como te digo, no niego el don de profecía. El don de profecía es cuando, por ejemplo, un hermano tiene una concepción o una visión, por decirlo así, de algo que pudiera pasar, mayormente de un hermano en la fe. Pero esto tiene que pasar un filtro que es la escritura. Entonces, no puedo, además, en la actualidad, si usted va a un denominado profeta, generalmente los profetas siempre te profetizan cosas positivas. Siempre, casi siempre. Pero cuando tú ves en los profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo también, casi siempre los profetas te profetizan cosas negativas, entre comillas. Cosas para corregirte, ¿no? Pero eso también ocurría en el Antiguo Testamento. Claro. O sea, estos profetizan de acuerdo a lo que está en su corazón. Vean la respuesta. Si lo que ellos dicen no se cumple, no viene de parte de mí. Y si lo que ellos dicen se cumple, entonces sí, tienen mi respaldo, porque yo estoy hablando. Claro. Entonces, desde el Antiguo Testamento ha habido falsos profetas. Claro. Desde el Antiguo Testamento, falsos maestros, falsos desde el Antiguo Testamento. Eso no es Claro. Sí. Hay que discernir, ¿dónde discernimiento? Claro, por eso existe uno de los dones que se llama el don de discernimiento de espíritus también, ¿ya? Pero no todos lo tienen, pues, no todos los tienen, por eso es un don, ¿ya? Don de discernimiento.
Bien, seguimos, ya no vayamos. Ya, creo que seguimos en el amor, si no me equivoco. Sí. Ya, el Espíritu Santo, el amor en el Espíritu Santo, dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, ¿no? Si lo ven en Gálatas 5:22 en mayúsculas, dice, más el fruto del Espíritu, o sea, se refiere al Espíritu Santo, ¿no? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, ¿no? Este es el fruto que da en un creyente. Entonces, si es que ese fruto da en un creyente, quiere decir que el Espíritu Santo rebosa de estas mismas características, ¿no? Obviamente de una fuente, como dice la Biblia, que da fruto, quiere decir que esa fuente o ese interior también está lleno, ¿no? Como de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? O algo así, similar. Entonces dice, podemos extraer que el Espíritu en sí mismo es amor, en sí mismo es gozo, en sí mismo es paz, paciencia, benignidad, ¿no? Entonces podemos inferir que el Espíritu Santo es amor, ¿no? Aunque aquí esté hablando de los frutos, hay que ser sincero, pues, ¿no? Romanos 5:5, en cuestión del Espíritu Santo también, ¿ya? Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramada en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿no? Ahí vemos cómo el Espíritu Santo es un canal que transmite el amor de Dios hacia nosotros, ¿no? Ya cuando veamos neumatología, o sea, estudio del Espíritu Santo, vamos a ver que este amor de Dios nos llega a través del canal del Espíritu de Dios, ¿no? Ahí, digamos, cada persona de la Trinidad tiene su trabajo, por decirlo de una manera, ¿ya? Es una participación activa, ¿no? Aunque no se menciona explícitamente el amor del Espíritu Santo como tal, estos pasajes que hemos hablado sugieren que el Espíritu Santo es el agente a través del cual el amor de Dios se manifiesta y se produce en nosotros, ¿no? Por eso dice la comunión con el Espíritu Santo en varios versos de la Biblia, dice, ¿no? Porque es una comunión de amor. Bien, seguimos. Vida eterna en cada persona de la Trinidad, ¿ya? No se refiere, de repente este título no es el más apropiado, ¿ya? No se refiere a la vida eterna como salvación. Ese título más bien debió decir la preexistencia que no tiene principio ni fin, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. No estoy muy de acuerdo con la palabra que dice acá vida eterna. Pero bueno, dice, Dios es vida eterna. Él siempre ha sido y siempre será, o sea que no tiene principio ni fin, ¿no? Como vimos en la clase pasada, podemos entender que algo no tiene fin, pero no podemos entender cómo es posible que algo no haya tenido principio, ¿no? Eso escapa a nuestra mente, no podemos concebir eso, el hecho de que algo no haya tenido principio, ¿ya? Pero Dios es así. Tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo han existido siempre, no han tenido principio. Algunos quieren distorsionar y decir que Jesús ha tenido un principio porque la Biblia dice que Él es el primogénito, ¿ya? Pero no significa primogénito en términos históricos, sino que Dios le dio la prioridad en todo como a hijo amado. Eso significa, ¿ya? Porque existen herejías, por ejemplo, el arrianismo. El arrianismo pone en tela de juicio la deidad de Cristo. Deidad. Es decir, vamos a poner no deidad de Cristo, eso es lo que cree el arrianismo. Y también cree que fue creado, ¿no? Fue creado en un punto de la historia, ¿no? Y bueno, esto es lo que creen los testigos de Jehová, incluso
incluso creen que es el arcángel Gabriel o algo así, si no me equivoco. Entonces esto todavía existe en la actualidad, el arrianismo, ¿no? No creen en la deidad de Cristo, ¿no? Y también creen que fue creado en un punto en la historia, ¿no? Pero en el año ya 325, en el concilio de Nicea, ¿ya? En ese año se le tildó o se le condenó, por decirlo así, filosóficamente, no a la hoguera, no vayan a pensar eso, a Arrio como una herejía, ¿no? Esto fue dictaminado como herejía en el concilio de Nicea en 325 después de Cristo, ¿no? El concilio de Nicea fue un concilio muy importante porque allí ya se compiló el Nuevo Testamento, ya. O sea, ya pasaron el filtro los 27 libros. En realidad estaban postulando, por decirlo así, más libros para insertarse en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero algunos, por su carácter que negaban la deidad de Cristo, negaban doctrinas fundamentales, fueron desechados, ¿no? Y en ese año ya tuvimos el canon. El problema fue que después del concilio de Nicea, que ya fue el canon, la iglesia ya hecha y tomada por Constantino ya de forma política, no recuerdo cuántos años más, 100, de repente fueron 100 más o menos, no recuerdo, ya la iglesia romana, ya en ese tiempo, católica romana, porque en un sentido muy práctico en el 325 nació la iglesia católica romana, ¿no? Desviada ya digamos, junta con el poder político, es que acá ya incluyen los libros deuterocanónicos. Deute es después, canon es medida. Es decir, aquí se estableció lo canónico, que son nuestros 27 libros que tenemos del Nuevo Testamento. Pero la Iglesia Católica, con el fin, y eso lo digo con toda sinceridad, con el fin de tergiversar la doctrina a beneficio propio, por ejemplo, con el tema de indulgencias, ¿no? Ellos decían que las almas que no hacían ni bien ni mal van al purgatorio y tenías que pagar ciertas monedas para que salgan del purgatorio y vayan al cielo. Entonces, utilizaron muchos libros que aquí no pasaron el canon y los incluyeron. Y se llama deuterocanónico porque fueron después de que ya se había establecido el canon. Ahí está Macabeos, ¿no? Habla de pues, justamente oración por los muertos y todo eso, ¿no? Tobit, sabiduría y mucho más, ¿no? Judith, creo que también Judith o algo así. Entonces, la pureza doctrinal, por así decirlo, fue hasta acá. No quiere decir que todo el mundo se transformó en católico o romano, ¿no? Simplemente que ya la iglesia se volvió digamos ya una organización, más que un organismo, ¿no? Un organismo es algo vivo, ¿no? Algo como el libro de los Hechos, algo donde iban a predicar, ¿no? No había una estructura rígida, ¿no? Claro que había orden, había obispos, pastores, maestros y todo, ¿no? Pero ya con la Iglesia Católica ya se permitió todo, ¿no? Se permitió todo en la doctrina. Empezaron a hablar de María, empezaron a hablar de indulgencia, que María nunca tuvo relaciones, más del purgatorio, de la infalibilidad papal, o sea, dice que el Papa, ellos creen que el Papa, cuando habla de doctrina, es infalible, por ejemplo, ¿no? O sea, se compara a la Biblia, ¿no? Incluso está sobre la Biblia, ¿no? ¿Hermana? ¿Hermana? Claro, en realidad ellos asumen que el primer papa es Pedro, porque supuestamente ellos interpretan que
que Jesús le dijo que tú eres la roca, ¿no? Tú eres la roca, porque Pedro significa roca pequeña, ¿no? Y sobre ti edificaré mi iglesia, dice, ¿no? Pero esa es una interpretación errada, porque en el propio libro de Primera de Pedro, Pedro mismo dice que la roca y el fundamento es Jesús. Entonces no podemos tener dos rocas, ¿no? ¿Creemos que Pedro es la roca o creemos que Jesús es la roca? Jesús, por sentido común y también porque Pedro lo dijo claramente en su epístola, ¿ya? Entonces la Iglesia Católica se empieza a asumir que Pedro dirigió la Iglesia de Roma aquí, luego agarra a algunos obispos de Roma y acá ya empieza con todo, ya los papas y papas y papas. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa. Sin embargo, los papas no tocan mujeres, los papas son célibes, pero Pedro tenía suegra, entonces no tiene sentido tampoco, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco para indicarles, ¿no? Creo que seguimos en el Padre, ¿no? Que no tiene principio ni fin. Ya, dice Isaías 57:15, dice, Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, ¿no? Cuando dice que Él habita la eternidad se refiere a toda la línea, ¿no? Sin principio ni fin, ¿ya? A eso se refiere. Recuerden que la palabra eterno significa, vamos a ponerla así, ¿ya? Sin principio y sin fin. Pero la palabra sempi, eterno, significa que algo tuvo un principio, pero no va a tener fin, como nosotros los seres humanos. Nosotros, los seres humanos, somos sempieternos. Es decir, que hemos tenido un principio, ¿no? Cuando el espermatozoide se unió con el óvulo, ¿no? Ese fue nuestro principio, ¿ya? Pero no vamos a tener fin, sean creyentes o no creyentes. Los creyentes obviamente van a pasar vida eterna en el cielo nuevo y tierra nueva. Y los no creyentes van a pasar la eternidad en el infierno o el lago de fuego, ¿no? Que también es otro tema, quienes algunos teólogos a veces tratan de decir que es una figura, tan solo una simbología lo del lago de fuego, ¿no? Poco complicado el tema, ¿ya? Pero sempieterno justamente somos nosotros, ¿ya? Básicamente Arrio también decía que Jesús era sempieterno, pero eso no es correcto, ¿ya? Porque justamente vamos a demostrarlo con versículos bíblicos. En eso estamos. Salmo 92, vamos a leer. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, ¿no? Obviamente este salmo declara la existencia de Dios antes de la creación, extendiéndose hasta el pasado y el futuro sin límite, ¿ya? Ahora vamos a ver la preexistencia y la existencia en todos los tiempos del Hijo de Dios, ¿ya? Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, ¿ya? Como les digo, la palabra alfa y omega son principio y fin de un abecedario, pero no puede interpretarse como que tiene un principio rígido y fin, sino que en el contexto y en la sintaxis griega, esto habla de una presencia en todos los tiempos, ¿no? En esta línea, ¿ya? En esta línea, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Juan 17:5 dice, Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese, ¿no? O sea que Jesús está hablando que Él ha estado con el Padre incluso antes que el mundo fuese, ¿ya?
Obviamente Juan 1:1-3, también un versículo muy conocido, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, habla del papel del Verbo, o sea, de Jesús en la creación. ¿Ya? Recuerden que Jesús, en Génesis habla, hagamos, ¿no?, al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habla de más de una persona, ¿no? Allí están incluidos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Conforme a nuestra imagen y semejanza, ¿no? En plural, ¿ya? Colosenses 1:15 dice, que Él es la imagen del Dios invisible, o sea, Jesús, el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y acá dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, ¿no? Al decir que es antes de todas las cosas, también hablamos de la preexistencia de Cristo, ¿no? Pero siempre cuidándonos, porque el arrianismo va a interpretar este versículo que probablemente Jesús fue creado, está bien, antes de que fuera creado este universo, pero tuvo un principio, ¿no? Ellos van a interpretarlo de esa manera, pero sabemos que no es así, ¿ya? La preexistencia del Espíritu Santo. A ver, vamos a hablar de la preexistencia del Espíritu Santo. Pueden escucharlo nomás porque esos versos en realidad están escritos en el manual, ¿ya? Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, ya, el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, ¿no? Habla de un espíritu eterno, ¿no? Digamos que es un término bastante general, pero habla de una eternidad del Espíritu, y si ustedes lo buscan está en mayúsculas para decir que es del Espíritu Santo. Hebreos 9:13 y 14. Luego vemos al Espíritu de Dios presente en la creación del universo también, ¿no? En Génesis 1, del 1 al 2, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, dice que se movía sobre la faz de las aguas, ¿no? El Espíritu de Dios, ¿no? Es decir, que el Espíritu de Dios estaba presente en el principio de la creación, ¿no? Sugiriendo su existencia eterna. Vamos corriendo, entonces, omnipotencia, ¿ya? O todopoderoso. Vamos a correr un poquito acá para justamente terminar la Trinidad hoy día, ya pasar la otra clase a los nombres de Dios, sí. Padre omnipotente, no hay mucho que decir aquí, pero lo menciono. Génesis 17:1 dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y ser perfecto, ¿ya? Luego dice 2 de Corintios 6:18, Pablo citando un versículo del Antiguo Testamento, dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Luego dice en Lucas 1:36, acerca de Elizabeth le estaba contando a su prima María, ¿no? De que ella va a concebir un hijo, y le dice, porque nada hay imposible para Dios, dice, ¿no?
Luego en Génesis 18:13, Sara se había reído, ¿no? Porque le habían dicho que iba a dar a luz siendo una anciana, ¿no? Una viejita, por así decirlo, ¿no? Y acá dice que, bueno, esos tres seres que vinieron, que probablemente sean una prefiguración de la Trinidad también, aunque no sabemos si es así. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dice acá, ¿ya? Y Sara tendrá un hijo, ¿no? Entonces, vayamos a la eternidad del Hijo de Dios, perdón, la omnipotencia del Hijo de Dios. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, ¿no? Al cumplir Jesús su misión, se le dio toda autoridad y todo dominio sobre toda hueste y principado y potestad, ¿no? Entonces él se sentó a la diestra del Padre de Dios, del Padre, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso es que le dice a los discípulos para que predicaran en el poder del Espíritu Santo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es decir, en lo invisible y en lo visible. Por lo tanto, id a ser discípulos, ¿no? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ya? Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor, o sea, Jesucristo, el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ya? El Todopoderoso, dice claramente en Apocalipsis, ¿ya? Todopoderoso, es decir, que Él puede todo y que no hay nada imposible para Él. Ahora, el Espíritu Santo como Todopoderoso. Si bien es cierto, acá la palabra todopoderoso no va a aparecer indicando el Espíritu Santo es todopoderoso, los versículos infieren mucho en el poder del Espíritu Santo. Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Habla del poder. Y si creemos que el Espíritu Santo es Dios, como hemos dicho anteriormente, el poder del Espíritu Santo tiene que ser divino y por eso tiene que ser un poder, valga la redundancia, todopoderoso, ¿ya? No es un poder a medias, no es un poder limitado, es un poder ilimitado, ¿ya? Dice Romanos 15:18: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, dice, con la palabra y con las obras, ¿no? O sea que predicaba Pablo con su palabra, pero también con obras milagrosas también, ¿no? Hacía resucitar muertos Pablo, ¿se recuerdan? Hacía también ese tipo de señales. Eutico, cuando estaba escuchando un sermón que duraba más de 3 horas, 4 horas creo, lo resucitó prácticamente, ¿no? Fueron señales. Con potencia de señales y prodigios, dice, en el poder del Espíritu de Dios, Espíritu con mayúscula, ¿no? Desde manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta todo el Ilírico lo he llenado del Evangelio de Cristo, ¿ya? Hechos 1:8, Pedro dice, pero recibiréis poder, Cristo dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, pero recibiréis, ¿qué? Poder, ¿no? Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿no? ¿Ya? Entonces hablamos que el Espíritu Santo da poder de Dios, ¿ya? Ese es el corazón, digamos, de hablar de el poder del Espíritu Santo, ¿ya? Vayamos a la otra característica, la omnipresencia de Dios. Quiere decir que Dios está en todo lugar. Dios está aquí, está en los cielos, está en el infierno, Dios está en todo lugar. Su presencia lo llena absolutamente todo. Y eso no es panteísmo, ¿ya? El panteísmo es una cosa muy diferente. El panteísmo es una doctrina errada
que habla que toda la naturaleza, el universo y todo lo que uno ve es Dios. Es decir, que Dios es un animalito que uno ve, Dios es un valle hermoso, frondoso, lleno de seres, lleno de animales, todo es Dios, ¿no? Creo que panteísmo, este doctor Pérez Alvela, creo que es panteísta, si no me equivoco, ellos creen que toda la naturaleza es Dios, o sea, no creen en la divinidad como dice la Biblia, sino que creen que está físicamente en todo ello, pero sin ser una persona, ¿ya? Eso es lo que cree el panteísmo, así que la omnipresencia de Dios no es igual al panteísmo, ¿ya? Simplemente Dios está en todo lugar, pero no es que Dios sea una tierra, o sea un mar, o que sea un insecto, o que sea un ave. Eso no es, ¿ya? Vayamos en la omnipresencia del Padre. Dice Proverbios 15:3: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, ¿no? ¿Ya? Vayamos a Jeremías 23:23, dice: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en los escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿No? Él básicamente está afirmando retóricamente que está en todo lugar y que Él llena tanto el cielo como la tierra, que es un símbolo del universo, por así decirlo, ¿no? Vayamos a ver la omnipresencia del Hijo de Dios. Si bien es cierto, este versículo hay que tomarlo en su contexto, también significa la omnipresencia de Jesús, porque muchos toman este versículo en sus reuniones de iglesia, ¿no? Dice Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En realidad el versículo se refiere a la disciplina de la iglesia, porque si usted lee versículos antes, se refiere a que hay ciertos hermanos que pueden haber ofendido a la iglesia o haber hecho algo contra la iglesia y la iglesia tiene que juzgarlos. Entonces luego dice, si se unen 2 o 3 para tratar este tema de juicio, yo voy a estar allí. En realidad eso significa, ¿ya? Es como nosotros conocemos Filipenses 4:13 y decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo, pero no significa eso. Significa, versículos anteriores decía que el apóstol Pablo, él puede sobrevivir en aflicción, puede vivir en riqueza y en pobreza, puede vivir en salud y enfermedad, puede vivir que le falte, ¿no?, la salud, quizás todo ello. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto en realidad. No es así que pongas ahí todo lo puedo en Cristo. O sea, realmente la Biblia hay que leerlo en su contexto, ¿ya? Así que leer la Biblia hay muchos versículos también. Pero sin embargo, esto también habla, por más que sea Mateo 18:20, 2 o 3 congregados en mi nombre, también habla de la omnipresencia de Jesús, ¿ya? No se asusten, hermanos, con estos versículos. Mateo 28:20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Eso fue cuando Jesús ascendió a los cielos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice, ¿no? Esa es la omnipresencia de Jesús, ¿ya? También a Jesús, también cuando Jesús vio a Natanael, no al que canta, ¿no?, sino al discípulo que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Entonces Natanael le dijo: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara,